¿Qué es un generador DC? Para llegar a la definición de lo que es un generador DC, tenemos que saber la definición de lo que es una máquina de corriente continua. Las máquinas de corriente continua o máquinas CC son generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua y motores que convierten energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica. La mayoría de las máquinas de corriente continua son semejantes a las máquinas de corriente alterna, ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Las máquinas CC tienen corriente continua solo en su circuito exterior, debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes corriente continua en los terminales. Este mecanismo se llama colector, y por ello las máquinas CC se conocen también como máquinas con colector. Los generadores de corriente continua son las mismas máquinas CC cuando funcionan como generadores. Son máquinas que producen energía eléctrica por transformación de la energía mecánica. A su vez, los generadores se clasifican en dínamos y alternadores, según que produzcan corriente continua o alterna respectivamente. Posteriormente, cabe destacar otro tipo de generadores, que no son máquinas, pero estos transforman la energía química en la eléctrica como son pilas y acumuladores. Para el efecto de este tema nos interesan los dínamos, pues son los que generan corriente continua. Tipos de dínamos. Estos se clasifican según su fuente de excitación, las cuales pueden ser dínamo de tipo independiente. Ellos no necesitan fuente externa para la excitación. Dínamos de tipo de regulación de tensión. En los generadores se utilizan reóstatos intercalados en serie con los bobinados inductores. Al disminuir la resistencia del mismo, la intensidad que circula por el bobinado inductor aumenta, aumentando también el flujo magnético. El reóstato debe permanecer al máximo para iniciar la puesta en marcha del dínamo. Dínamo de autoexcitado es en la que no necesita una fuente externa para producir la fuerza electromotriz. Entre varios tipos tenemos los dínamos en serie. Se les llama así porque el bobinado inductor está conectado en serie con el bobinado inducido y con los receptores que no generan carga. Dínamo paralelo. Acá, el bobinado inductor se encuentra paralelo con el bobinado inducido, conformado por un bobinado de muchas espiras y alambre delgado, contrario al dínamo en serie. Dínamo compuesto. Está formado por dos bobinados, uno en paralelo y otro en serie. Entre estos tipos tenemos dínamo aditivo y sustractivo. Un dínamo aditivo es cuando se suman el flujo del bobinado paralelo con el flujo del serie, ya que están bobinados en el mismo sentido. En vacío, la dínamo compuesta funciona como un paralelo, porque sin carga, el bobinado en serie se encuentra fuera del servicio y no recorre ninguna intensidad. Por otra parte tenemos el sustractivo. La diferencia está en que el compuesto, los flujos se restan, ya que sus bobinados están en sentido contrario. El generador de corriente continua. Cuando por un campo magnético se desplaza un conductor, se induce sobre él una tensión. Si a un motor de corriente continua le hacemos girar el rotor, se estarán moviendo los arrollados de este dentro de un campo magnético, creado por los imanes del motor. Si este motor no está conectado para que funcione como tal, en sus terminales de alimentación aparecerá la tensión generada internamente. De esta manera, un motor de corriente continua se convierte en un generador de corriente continua. La tensión de salida de un generador es directamente proporcional a su velocidad. Entonces, es posible saber a qué velocidad gira el generador solo con medir la tensión de salida. El circuito equivalente del generador de corriente continua es casi igual a un motor de corriente continua, solo que en este caso la corriente de excitación no entra, sino que sale. En el gráfico se muestra el circuito equivalente de un generador de corriente continua.
La tensión de salida se obtiene con la ayuda de la ley de tensiones de Kirchhoff. VG igual a VB menos IA por RA, donde VB es la fuerza contraelectromotriz del motor, FCEM, IA corriente de excitación y RA resistencia al devanado. Se puede ver que la tensión de salida es igual a la FCEM del motor, menos la caída de tensión del devanado del mismo. Si un motor de corriente continua aprovecha la fuerza que se produce sobre un conductor para poder girar, el generador de corriente continua, por el principio recíproco, aprovecha el movimiento del giro del conductor para que sobre él, el conductor, se induzca una tensión. En un motor, la corriente que circula por un conductor del motor hace que éste se mueva. En un generador, cuando un conductor se mueve, se produce sobre él la circulación de corriente eléctrica. Si el generador no está cargado, es decir, no hay nada conectado a los terminales de salida, la tensión de salida y la tensión VG, fuerza electromotriz del motor, son iguales, debido a que no hay caída en la resistencia RA, en la ecuación anterior. La velocidad del generador será VB sobre K revoluciones por minuto, donde K es la constante de la fuerza contraelectromotriz del motor y VB sería la fuerza contraelectromotriz del motor. Partes de un generador DC. Entre las principales partes de un generador DC se encuentra el devanado de campo. Es aquel que es responsable de producir el campo magnético principal en la máquina, formado por un electroimán montado en piezas polares para formar el estator electromagnético. También se encuentra la armadura, que es la parte rotatoria de un generador DC. Va montada a un eje y gira entre los polos de los devanados del campo. Se encuentra construida sobre el eje o flecha. Las escobillas son las que se encargan de transmitir el voltaje generado a las cargas. Estas se encuentran colocadas en los lados del conmutador. Y finalmente, el conmutador está constituido esencialmente por piezas planas de cobre duro de sección trapezoidal, llamadas delgas, separadas y aisladas unas de otras por delgadas láminas de mica, formando en conjunto un tubo cilíndrico aprisionado fuertemente. Aplicaciones de los generadores DC. Un generador de corriente continua funciona girando un eje que utiliza imanes para producir una carga eléctrica. Puedes utilizar esta energía instantáneamente o almacenarla en baterías. Un ejemplo de esto es con los molinos de viento, que pueden activar un generador de corriente continua. La energía producida depende de la velocidad del viento y de su dirección, pero puedes redirigir la energía almacenada a cualquier tipo de dispositivo eléctrico. A través del agregado de un inversor de corriente continua, incluso puedes utilizar la energía generada en dispositivos de corriente alterna. Otro ejemplo de aplicación es con las ruedas de aguas. Una rueda de agua es más dependiente que un molino de viento. Salvo en casos de corriente extrema, la fuerza que fluye por una rueda de agua generalmente se mantiene a nivel constante. Conectando un generador de corriente continua a la rueda artesanal, creas electricidad. Y otra aplicación es con la energía humana. Si montaras un generador de corriente continua a una bicicleta, y podrías producir la energía suficiente como para alimentar un televisor, una radio o un sistema de iluminación. En lugar de alimentar dispositivos directamente, lo que podría causar que se ralenticen o se detengan con el pedaleo, la mayoría de los generadores de corriente continua están conectados a un sistema de almacenamiento por baterías. La energía almacenada es canalizada hacia donde sea necesaria, ya sea directamente al dispositivo de corriente continua o a través de un inversor que pueda potenciar los sistemas de corriente alterna.